Dios siempre ve cuando das con el corazón, incluso cuando ayudas en silencio y parece que nadie más lo nota. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, nunca pasa desapercibido para Él, porque cuando das desde el amor, Dios se encarga de multiplicar en abundancia, no solo lo material, sino también la paz, las personas correctas y las oportunidades. La historia que estás a punto de escuchar nos recuerda que ayudar aún teniendo poco no es perder, es sembrar, y que Dios siempre responde a quienes hacen el bien. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video con alguien que hoy necesite recordar que dar con amor siempre trae bendición. Ahora sí. Comencemos con la historia. Don Julián vivía en un barrio sencillo, de esos donde todos se saludan por el nombre y el trabajo empieza antes de que salga el sol. Las calles aún estaban medio dormidas cuando él levantaba la cortina de su tienda, saludando al día con la misma esperanza tranquila de siempre. No era un hombre famoso ni adinerado, pero en el barrio todos sabían algo de él. Si alguien necesitaba ayuda, Julián nunca decía que no. No lo hacía para que lo vieran, ni para quedar bien. Lo hacía porque así le había enseñado la vida. Tenía una pequeña tienda. Nada lujoso, nada moderno, pero lo suficiente para sostener a su familia y para ganarse el pan con dignidad. Nunca le sobró el dinero, eso era verdad. Pero si algo nunca le faltó, fue el corazón. Ayudaba a los vecinos cuando podía. Fiaba cuando alguien no alcanzaba a fin de mes. Regalaba cuando veía una necesidad real, de esas que no se inventan. Y aún así, pocos sabían que su generosidad no terminaba ahí. Porque don Julián no solo ayudaba a personas. Todos los días, sin falta, a la hora del almuerzo, hacía algo que casi nadie veía. Algo que no aparecía en cuentas ni en conversaciones. Cerraba la tienda por unos minutos, como quien pausa el mundo. Tomaba su comida sencilla entre las manos. Y sin decirle nada a nadie, se iba al callejón de atrás. Un lugar silencioso, escondido, donde no había miradas ni aplausos. Ahí comenzaba uno de los actos más sinceros de su día. En ese callejón, como si lo estuviera esperando desde siempre, aparecía un perrito flaco, callejero y silencioso. Tenía el pelaje opaco y los ojos cansados, de esos que han visto más hambre que caricias. Nunca ladraba. Nunca pedía. Solo se sentaba a una distancia prudente y miraba, como quien no quiere molestar, pero tampoco irse. Don Julián se sentaba junto a él, apoyando la espalda en la pared fría, y sin apurarse partía su almuerzo. No hacía gestos grandes. No hablaba de más. Simplemente compartía. No es mucho, compañero, le decía en voz baja, pero es de corazón. El perrito movía la cola despacio, como si entendiera que ahí no había sobras, sino intención. Ese instante, breve y silencioso, se volvía el momento más honesto del día. Era un momento sagrado. No lo contaba. No lo mostraba a nadie. No esperaba agradecimiento, ni milagros inmediatos. Para don Julián, ayudar a quien no podía defenderse era también una forma de orar sin palabras. Una manera sencilla y profunda de honrar a Dios. Cuando nadie estaba mirando. Un día, casi sin aviso, la tienda empezó a ir mal. Las ventas bajaron poco a poco, como si el movimiento del barrio se hubiera apagado. Las cuentas, en cambio, subieron sin pedir permiso. Y la preocupación se metió en la casa en silencio, sentándose a la mesa junto a la familia. Don Julián seguía abriendo la tienda temprano, pero ahora lo hacía con un nudo en el pecho. Contaba monedas más de una vez. Hacía números que no cerraban. Y aún así, cada mañana se repetía que no podía dejar que el miedo le endureciera el corazón. Fue en medio de esa temporada difícil cuando llegó un señor mayor a la tienda. Caminaba despacio, con la mirada baja y las manos temblorosas, como alguien que no está acostumbrado a pedir ayuda. Se quedó un momento junto al mostrador, dudando, y finalmente habló con voz baja. «Disculpe, no tengo con qué pagar hoy».
Hizo una pausa, tragó saliva y añadió: solo quería saber si me podría regalar un poquito de arroz, aunque sea para comer hoy. Don Julián lo escuchó en silencio. Miró la caja. Miró las estanterías. Sabía que estaba justo. Sabía que ayudarle significaba arriesgarse a quedarse sin qué comer. Por un instante, la duda quiso ganar. Pero fue solo un instante. Respiró hondo, tomó una bolsa y no le dio solamente un poco de arroz, le dio lo suficiente para que pudiera comer con tranquilidad y adicional le regaló unos huevos. Llévelo, dijo con calma. Y cuando pueda, ayude a alguien más, aunque no sea con dinero. El señor levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se llenaron de gratitud, de esa que no sabe cómo expresarse con palabras. Se fue despacio, apretando la bolsa contra el pecho. Y don Julián se quedó mirando la puerta cerrarse, con el corazón inquieto. Ese día, al bajar la cortina, don Julián no sabía cómo iba a resolver. Solo sabía que, aun en la escasez, había elegido seguir siendo él. Esa noche, don Julián llegó a casa más callado de lo normal. No dijo mucho durante la cena. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo explicar lo que sentía. Su esposa lo miró varias veces, notando el peso en su rostro. Había aprendido a leer esos silencios con los años. Las cosas están difíciles, ¿verdad?, preguntó finalmente. Don Julián asintió despacio. No exageró. No se quejó. Solo dijo la verdad. Voy a ayudar a un señor, y no sé cómo voy a resolver mañana. Hubo un silencio largo. De esos que no incomodan, pero duelen. Ella respiró hondo y respondió con voz cansada, pero firme. Nunca nos ha sobrado. Pero tampoco nos ha faltado lo necesario. Los niños, desde el otro lado de la mesa, escuchaban sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. Esa noche, antes de dormir, don Julián se sentó al borde de la cama. Juntó las manos. No pidió dinero. No pidió milagros. Solo dijo: Dios, ayúdame a no perder el corazón, aunque las cuentas no cierren. Y en ese susurro sencillo, sin saberlo, ya estaba sembrando algo mucho más grande. Al día siguiente, cuando el reloj marcó la hora del almuerzo, don Julián bajó la mirada y observó su comida. No había variedad. No había sobra. Solo tenía un huevo y un poco de arroz, servidos con la sencillez de quien ya está acostumbrado a resolver con poco. Suspiró. Cerró la tienda con cuidado. Y, como cada día, caminó hacia el callejón. El perrito apareció sin hacer ruido, fiel a su costumbre. Se sentó frente a él, moviendo apenas la cola. Don Julián partió el huevo con calma, lo colocó frente al perrito y luego le sirvió arroz. Para él, solo dejó arroz en su plato. Yo puedo aguantar, dijo en voz baja, casi como una confesión. Puedo resolver otro día. Hizo una pausa, miró al perrito a los ojos y agregó: pero tú solo comes si alguien te da. El perrito comió el huevo despacio, como saboreando algo más que comida. Don Julián comió arroz, sin quejarse, sin dramatizar. Ese día no cayó ningún milagro del cielo. No llegaron billetes ni soluciones inmediatas. Pero en ese callejón, entre un plato sencillo y un acto silencioso de amor, don Julián tomó una decisión. La de seguir dando, aun cuando dar costaba. Desde hacía tiempo, un joven observaba a don Julián en silencio. Era el dueño de la tienda más grande de la ciudad, alguien acostumbrado a números altos y decisiones rápidas. Pero lo que más le llamaba la atención no eran las ventas de Julián, sino su manera de tratar a los demás. Lo había visto ayudar cuando su propio negocio iba en decadencia. Lo había visto fiar sin humillar, regalar sin hacer ruido y compartir incluso cuando parecía no tener nada de sobra. Eso,
para alguien que conocía bien el mundo del dinero, no era común. Un día, el joven decidió acercarse. Esperó a que no hubiera clientes y habló sin rodeos. Necesito a alguien honesto para manejar mi tienda. Alguien que no se venda al dinero. Y usted ayuda incluso cuando no tiene. Don Julián lo miró sorprendido. La propuesta era grande. Pero también lo era el peso de la decisión. Aceptarla significaba cerrar su tienda, soltar algo que había construido con años de esfuerzo. Y, sin pensarlo mucho, lo primero que cruzó por su mente no fueron las ganancias, sino el callejón. ¿Y él? Preguntó con preocupación. No puedo dejarlo. Esa noche, don Julián llegó a casa con el paso más lento de lo normal. Traía muchas cosas en la cabeza y una decisión grande en el corazón. Se sentó a la mesa, dejó el bolso a un lado y respiró hondo. Su esposa lo miró de reojo, notando que algo no estaba bien, y con tono suave le preguntó si había pasado algo en la tienda. Don Julián asintió y le explicó que ese día había llegado un joven, dueño de la tienda más grande de la ciudad, y que le había ofrecido trabajo para administrarla. Al escuchar eso, ella levantó la mirada sorprendida y preguntó si eso significaba cerrar su tienda después de tantos años. Julián le respondió que no había sido una decisión fácil, pero que era una oportunidad de estabilidad, un respiro después de tanto tiempo viviendo al día. Ella guardó silencio unos segundos y luego le preguntó si estaba seguro, recordándole que nunca había sido un hombre que tomara decisiones solo por dinero. Don Julián sonrió apenas y le dijo que no lo hacía por eso, sino porque sentía que Dios estaba abriendo esa puerta. Entonces, con algo de duda en la voz, agregó que no podía aceptar la oferta dejando atrás al perrito del callejón. Ella frunció el ceño, medio en broma y medio en serio, y le dijo que ahora con el perrito iban a tener otra boca que alimentar. Don Julián la miró con ternura y le explicó que tal vez el perrito solo dependía de él, y que no podía decir que confiaba en Dios mientras dejaba abandonado a alguien que necesitaba ayuda. Su esposa suspiró, lo miró largo rato, evaluando no solo la situación sino al hombre con el que había compartido la vida, y finalmente aceptó que el perrito se quedara solo por unos días, hasta ver qué hacían. Días después, el perrito llegó a la casa con cautela, olfateando el suelo como si no quisiera incomodar. Los niños lo rodearon de inmediato, entre risas, juegos y nombres improvisados. Con el paso de los días, el perrito fue ganando confianza, durmiendo cada vez más cerca y siendo lo primero que los niños buscaban cada mañana. La esposa observaba todo desde la distancia, no decía nada, pero ya no se quejaba. Un día, casi sin darse cuenta, le dejó un plato con comida, otro día le habló, y otro día más lo llamó por su nombre. Nunca dijo en voz alta que el perrito se quedaba ni hizo ningún anuncio, pero quedó claro que había dejado de ser visita. Y don Julián, al ver esa escena cotidiana, entendió algo profundo: cuando confías en Dios de verdad, Él no solo provee trabajo y pan, también acomoda los corazones para que siempre haya espacio para el amor. Don Julián empezó a trabajar en la tienda grande. El cambio se sintió rápido. Ganaba mejor, tenía estabilidad y por primera vez en mucho tiempo pudo respirar con tranquilidad. Pero algo en él nunca cambió. Nunca dejó de ayudar. Como ya no estaba en su pequeño local, entendió que el bien no podía depender solo de su presencia. Así que pensó en algo más grande. Algo que siguiera funcionando incluso cuando él estuviera ocupado, cansado o ausente. Con ayuda de vecinos, amigos y personas que habían sido tocadas por su ejemplo, fundó un comedor comunitario. Un lugar sencillo, sin lujos, pero lleno de dignidad. Donde nadie tenía que explicar su dolor para recibir un plato de comida. Allí comieron personas, niños, ancianos. Y también hubo espacio para los animales que llegaban buscando refugio. El bien siguió creciendo. No porque don Julián fuera perfecto, sino porque decidió no cerrar el corazón ni siquiera en los días difíciles. Y así, sin grandes anuncios ni reconocimientos.
Su manera de ayudar se multiplicó. Como siempre sucede cuando se da desde el alma. Tal vez hoy tú no tengas una tienda. Tal vez no tengas mucho dinero. Pero todos tenemos algo para dar. Un poco de tiempo. Una palabra. Un plato de comida. Una ayuda que nadie ve. La historia de don Julián no se trata de cuánto dio, sino de cómo dio. Con el corazón, incluso cuando era difícil. Si esta historia tocó algo en ti, no la dejes solo como un recuerdo. Haz que se convierta en acción. Ayuda a alguien hoy. Aunque sea en silencio. Aunque nadie lo sepa. Y si crees que todavía existen personas como don Julián. Personas que eligen hacer el bien aun cuando cuesta. Déjanos un me gusta, comparte este video. Y escribe en los comentarios, yo también quiero sembrar. Porque el mundo no cambia con grandes discursos. Cambia cuando alguien decide dar. Y deja que Dios se encargue del resto.